Estudiemos hoy la palabra de Dios con el tema, la historia del Edén y el Salvador de la época del Espíritu Santo. La historia de Adán y Eva en el huerto del Edén es bien conocida, no solo por los que creen en Dios, sino también por los que no. ¿Cierto? Sin entender lo que sucedió en Edén, no podemos decir que entendemos la Biblia. Es porque en el Edén, Dios escondió tesoros preciosos que nos ayudan a comprender una verdad importante. Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos esta verdad. No hay nadie que espere morir. Independientemente de su posición o título, tanto jóvenes como mayores, todos tratan de evitar la muerte por todos los medios. Sin embargo, ¿qué pasará con toda la humanidad? Nadie puede escapar de la muerte. ¿Dónde se originó la muerte de la humanidad? Se originó en el huerto del Edén. Si la muerte de la humanidad se originó en el huerto del Edén, ¿dónde podemos encontrar la solución? Como ocurre con todas las cosas, donde hay un problema, ahí también está la solución. Cuando se produce un accidente, los investigadores van al lugar de los hechos para resolver el caso. De la misma manera, como la muerte se originó en el huerto del Edén, también podemos encontrar allí el secreto de vida. Hoy, tomémonos un tiempo para encontrar la solución en el huerto del Edén. Entendamos el secreto del huerto del Edén y encontremos los testimonios acerca de Dios, que vendrá como nuestro Salvador en la época del Espíritu Santo. Veamos Mateo capítulo 13, versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Con muchos tipos de parábolas, Jesús enseñó a sus discípulos y dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entre los 66 libros de la Biblia, ¿qué libro contiene la historia sobre la fundación del mundo? El libro del Génesis. El libro de Génesis contiene muchos misterios que Dios quiso revelar a la humanidad. Entre muchas parábolas en Génesis, hoy encontremos el secreto de la vida eterna en el huerto del Edén. En la historia de Génesis podemos encontrar el árbol de la ciencia del bien y del mal que comieron Adán y Eva, así como el árbol de la vida. La mayoría de la gente piensa que el pecado de Adán y Eva, de comer el fruto prohibido, les hizo morir. Sin embargo, hasta ahora nadie ha encontrado el secreto de vida en el Edén. A través de Génesis capítulo 2 y 3, veamos la historia del Edén y encontremos el secreto de vida. Vayamos a Génesis capítulo 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La característica del fruto prohibido era: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios dijo: no coman del fruto prohibido, o sin duda morirán. Sin embargo, ¿qué hicieron Adán y Eva? Después de ser engañados por Satanás, ¿acaso no comieron y llegaron a morir? A través de todo esto, hay algo importante que Dios desea enseñarnos, que contiene su voluntad oculta. Para la humanidad que llegó a morir por comer del fruto prohibido, Dios puso el camino de la vida en el huerto del Edén en el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios:
He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, ¿y qué? Y viva para siempre. Aunque están destinados a morir por comer del fruto prohibido, ¿qué pasará si un pecador come del árbol de la vida? Vivirá para siempre. Sin embargo, Dios bloqueó el camino para que los pecadores no pudieran comer del árbol de la vida. Continuemos con el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Dios bloqueó el camino al árbol de la vida poniendo querubines con una espada encendida para que los pecadores no pudieran comer de él. En otras palabras, Dios ordenó que los pecadores no accedieran al camino al árbol de la vida. Dios quiso enseñar algo muy importante a la humanidad, colocando el árbol de la vida en el Edén junto con el árbol de la ciencia del bien y del mal. Solo si comían del árbol de la vida, podían recibir la vida eterna. En Mateo capítulo 13, se menciona que hay parábolas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Cuál fue la voluntad de Dios al poner la parábola del árbol de la vida en Génesis? ¿Qué trata de enseñarnos? ¿Cuál es la realidad del árbol de la vida? Solo si entendemos claramente este asunto, podemos recibir una respuesta precisa a la pregunta: ¿qué verdad traerá el Salvador de la época del Espíritu Santo cuando venga a la tierra? Continuemos el estudio yendo a Génesis capítulo 4, donde podemos encontrar los escritos sobre los hijos de Adán. ¿Quiénes estaban ahí? Caín y Abel. Dios permitió que Caín y Abel comprendieran la verdad que los conduciría al árbol de la vida. Aunque Dios les mostró esta verdad, Caín presentó una ofrenda en desobediencia a la verdad, mientras que Abel presentó una ofrenda en obediencia a ella. Como resultado, Dios aceptó la ofrenda de Abel y rechazó la de Caín. Veamos cómo lo concerniente a los dos árboles del huerto del Edén se relaciona con Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Tuvieron lugar dos eventos importantes: el sacrificio de Abel y el sacrificio de Caín. A los pecadores no se les permitía acercarse al árbol de la vida. Después de que Adán y Eva pecaran en el Edén, Dios enseñó a la humanidad cómo ofrecerle sacrificios. Esto ahora se conoce como culto. Uno de los significados más importantes en la ceremonia del culto es el perdón de pecados. Sin restaurar el árbol de la vida que perdimos, nunca podremos regresar al Edén espiritual una vez perdido. En otras palabras, si queremos regresar al Edén espiritual, nuestro eterno hogar celestial, ¿no debemos recibir primero el perdón de pecados? Dios concedió a Caín y Abel la forma de recibir el perdón de pecados. Entonces Abel, con obediencia, ofreció a Dios la sangre de un animal sacrificado. Caín ofreció a Dios el fruto de su cosecha, ya que trabajaba en el campo. Sin embargo, Dios aceptó solo la ofrenda de Abel, pero rechazó la ofrenda de Caín. ¿Cuál es la voluntad de Dios al hacer esto? Encontremos la respuesta en Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 22.
Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto significa que no podíamos recibir el perdón de pecados. ¿No significa esto que solo podemos obtener el árbol de la vida en el Edén recibiendo el perdón de pecados? Por esa razón, Dios nos enseñó a través de su palabra: sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Con obediencia, Abel, que era el hijo de Adán, sacrificó un cordero para ofrecer el sacrificio de sangre agradable a Dios. Esta forma de ofrecer sacrificios se transmitió primero solo verbalmente y en el tiempo de Moisés fue codificado. En el Antiguo Testamento, Dios dio sus reglas y decretos uno tras otro. Más tarde, Dios los codificó como un conjunto de leyes. A través de esta ley de Moisés, podemos encontrar algo muy importante. En Éxodo capítulo 25, Dios permitió el lugar santo y el lugar santísimo para que se llevara a cabo completamente la ordenanza de los sacrificios de sangre. En el lugar santo y en el lugar santísimo se ofrecieron sacrificios a Dios durante los tiempos de los sacrificios diarios, que se cumplen en los tiempos de oración de hoy y todos los días de reposo. Éxodo capítulo 25, versículo 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo, y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. En el huerto del Edén estaban el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Después de que Adán y Eva pecaron, los querubines guardaban el camino al árbol de la vida. Al dar instrucciones sobre el lugar santo y el lugar santísimo, Dios ordenó a Moisés que pusiera querubines en los extremos del propiciatorio, encima del arca del pacto. Dios puso los querubines que guardaban el árbol de la vida en Génesis, encima del arca, dentro del lugar santísimo. El papel de los querubines era proteger el árbol de la vida, como se muestra en el libro de Génesis. ¿Dónde dijo Dios a Moisés que pusiera los querubines? Dios le dijo que los pusiera encima del arca del pacto, en el lugar santísimo. Ya que 2 querubines cubren el arca, ¿qué podemos entender que representa el arca del pacto? Es el árbol de la vida. Podemos entender claramente que el arca del pacto, que era guardada por los querubines, es ¿qué en el huerto del Edén? Es el árbol de la vida. Entonces, ¿qué contenía el arca del pacto? Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Qué había dentro del arca del pacto? Estaba el maná, la vara de Aarón que reverdeció, y las tablas de piedra del pacto, que son los 10 mandamientos. Esto se encontraba dentro del arca del pacto. Entonces, ¿por qué 2 querubines custodiaban el arca que contenía esos objetos? ¿Acaso los 10 mandamientos no fueron establecidos por la palabra de Dios? Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era ¿qué?
el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Las dos tablas de piedra de los 10 mandamientos representan a Dios, que es el Verbo de Dios. ¿No se encontraba también el maná dentro del arca? En Juan capítulo 6, al decir, yo soy el pan que descendió del cielo, ¿con qué se comparó Jesús? Se comparó con el maná. Y la vara de Aarón que reverdeció. Aarón fue el primer sumo sacerdote de Israel. Todo lo que se encontraba dentro del arca finalmente da testimonio de Jesucristo. A través de esto, Dios nos hizo saber que Jesús vendría como el sumo sacerdote y que es Dios, que es el Verbo de Dios. Además, es el maná, el pan vivo que descendió del cielo. ¿Dónde podemos encontrar todos estos testimonios sobre Él? Todo esto se encontraba dentro del arca del pacto. En conclusión, el árbol de la vida, que estaba dentro del arca del pacto, cubierto por los querubines, representa a Jesucristo. Confirmémoslo en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué le sucederá? Vivirá para siempre. La humanidad tuvo que morir porque comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. La única forma en que podían vivir era comiendo del árbol de la vida en el huerto del Edén. Pero Jesús dijo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Versículo 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. En otras palabras, si comen mi carne, vivirán para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquellos que no comen la carne de Jesús ni beben su sangre, deben soportar la consecuencia del pecado, de comer del fruto prohibido en el Edén. Nunca podrán vivir para siempre, ni mantener su vida. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. A través de la Biblia, ¿acaso no podemos encontrar la respuesta a cuál es la realidad de la parábola del árbol de la vida en el huerto del Edén? Es Jesucristo mismo. En Juan capítulo 6, ¿la carne y la sangre de quién debemos comer para tener la vida eterna? La carne y la sangre de Jesús. Versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Como dijo Jesús, que el que come su carne puede vivir para siempre. ¿Qué podemos comprender de la parábola del árbol de la vida del Edén? Podemos entender que la realidad del árbol de la vida es Jesucristo. Entonces, necesitamos saber cómo comer la carne de Jesús. ¿Cómo podemos comer la carne de Jesús y beber su sangre? Dios estableció una verdad para que podamos comer la carne de Jesucristo y beber su sangre. ¿Qué verdad es esta? Es la Pascua. Encontremos la respuesta en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos.
Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Veamos cómo Jesús llevó a cabo la Pascua en el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Al dar el pan de la Pascua dijo: Esto es mi cuerpo. En otras palabras, dio su carne. Y tomando la copa, ¿acaso el vino de la Pascua no estaba dentro de la copa? Tomó la copa que contenía vino, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando comemos el pan de la Pascua y bebemos el vino de la Pascua, estamos comiendo del árbol de la vida en el huerto del Edén. Por más buena y exquisita que sea una comida, nada puede dar vida eterna a la humanidad. Sin embargo, Jesús dio su carne y su sangre a la humanidad, enseñando que el que los reciba puede ser liberado del pecado, de comer del fruto prohibido y también recibir la vida eterna. Sin el perdón de pecados, ¿alguien puede comer del árbol de la vida? Por supuesto que no. Por esa razón, Dios colocó la bendición del perdón de pecados junto con la vida eterna dentro de la Pascua. Es realmente lamentable que las iglesias de hoy en día no guarden la verdad de la vida. Ahora, a través del secreto del huerto del Edén, estudiemos acerca de nuestro Salvador que aparecerá en la época del Espíritu Santo. Vayamos a Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hace 2000 años, Jesús vino a la tierra para que sus ovejas tuvieran vida. Para dar vida a la humanidad destinada a morir por comer del fruto prohibido, Jesucristo tuvo que traer consigo el árbol de la vida. Si no trae el árbol de la vida, la humanidad no puede recibir la vida eterna. La única forma de recibir vida es comer del árbol de la vida. ¿Cuál es la verdad que nos permite comer del árbol de la vida? Hace 2000 años, Jesús concedió la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Sin embargo, después de la ascensión de Jesús, se cambiaron los tiempos y las leyes establecidos por Dios, y Sión, que guarda las fiestas, quedó destruida. Así comenzó la Edad Oscura. Veamos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Por esa razón, Dios tuvo que venir a esta tierra por segunda vez. Versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Cuando Cristo vino hace 2000 años, fue sacrificado para hacer expiación por nuestros pecados. ¿Pero qué sucede en su segunda venida? Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Qué cosa del huerto del Edén debe traer Cristo en su segunda venida? Debe traer el árbol de la vida. Nadie, excepto Dios mismo, puede traer el árbol de la vida. Es porque solo Dios tiene la autoridad de abrir el camino al árbol de la vida. Si Dios bloqueó el camino, ¿solo quién puede abrirlo? Solo Dios puede abrir el camino. Cuando Cristo aparezca por segunda vez para salvar a la humanidad, ¿qué verdad debe traernos? Si hay alguien que nos guía a la vida eterna, proclamando la verdad de la Pascua del nuevo pacto a la humanidad, ¿quién es Él? Debe de ser el Mesías, Cristo en su segunda venida que ha venido a salvarnos. Debe de ser nuestro Dios,
que apareció para salvar a la humanidad en la época del Espíritu Santo. Es el que aparece con el nombre nuevo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Esto no solo está escrito en el libro de Hebreos, sino que también el profeta Isaías habló sobre este asunto hace casi 2700 años. Isaías capítulo 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. ¿Cuál es el significado de los vinos añejos? En el año 325 después de Cristo, tras la ascensión de Jesús, la Pascua fue abolida en el Concilio de Nicea. Después de pasar 1600 largos años, finalmente fue restaurada en esta época. Por eso la Biblia la llama vinos añejos. Vayamos al versículo 7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. En otras palabras, ¿no significa esto que Él nos dará la vida eterna? La Pascua es la única verdad que promete destruir a la muerte para siempre, a través del vino. Veamos una vez más el versículo 8. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día, ¿quién es el que destruye a la muerte para siempre a través del vino de la vida? He aquí, este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. No podemos confiar nuestra salvación a nadie más. El que nos redime del pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El único que nos guía a comer del árbol de la vida, mediante los vinos añejos de la Pascua, la verdad que da vida. Es nuestro Dios. Está escrito, le hemos esperado y nos salvará. ¿Quién nos trajo la Pascua del nuevo pacto según todas las profecías de la Biblia? ¿Quién nos liberó del pecado de comer el fruto prohibido y abrió el camino al cielo, concediéndonos la vida eterna? Según los testimonios de la Biblia y todos los profetas, ¿quién es Cristo Ansanjón en la época del Espíritu Santo? Es nuestro Dios y Salvador. Es nuestro Dios que vino a esta tierra por segunda vez. La gente del mundo dice, si el que trajo el pan y el vino es Dios, ¿entonces yo sería Dios si traigo la Pascua? Antes de que el padre Ansanjón cumpliera la profecía, ¿hubo alguien que trajera la Pascua? Aunque está claramente escrito en los 66 libros de la Biblia, que Jesús mismo guardó la Pascua y también Pedro, Pablo y Juan, ¿cuál es la razón por la que la gente hoy en día no la guarda? ¿Por qué no pueden celebrarla? Hay muchos teólogos y pastores famosos, pero ¿por qué no fueron capaces de revelar la verdad de la Pascua? Porque no son Dios. ¿Solo quién puede realizar esta obra? Dado que fue Dios quien bloqueó el camino al árbol de la vida, el único que puede desbloquearlo es Dios. En su primera venida, Jesús nos concedió la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Si Dios no hubiera venido a la tierra por segunda vez, nadie más podría restaurar la verdad y las reglas que fueron pisoteadas por el diablo Satanás. Por esa razón, Dios vino en la carne y habitó entre nosotros, para abrirnos el camino y proclamar la verdad de la Pascua. Hermanos, como se menciona en Isaías capítulo 25 y Hebreos capítulo 9, recordemos que Cristo tuvo que venir por segunda vez para salvar a los que lo esperan. El Padre Celestial Cristo Ansanjón vino a esta tierra como la realidad del árbol de la vida en el huerto del Edén, y nuestra eterna Madre Celestial vino a esta tierra como la esposa del Cordero según la profecía, esperando que todos los miembros de nuestra familia de Sión vengan al Padre y a la Madre con todo su corazón y alma. Quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.